Hola, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar el resumen del libro El ensayo de la lucidez de José Saramago. Bien, este libro empieza narrando, ¿no? En un lugar, no menciona exactamente el nombre. Estaba revisando alguna información. Eh, el autor no menciona el nombre exacto del lugar, con la intención de que el lector lo lea y vaya identificando su país, ¿no? Su ciudad, y quizás él también sienta que está dentro de la historia y forma parte de ella también. Bien, aquí empieza narrando, ¿no? Esta novela de José Saramago empieza narrando que estaba en un día tormentoso, ¿no? Había estado lloviendo torrencialmente, ¿no? Torrenciales lluvias y, eh, y estaban también en el proceso electoral, ¿no? Entonces se celebraban las elecciones municipales, ¿no? En todo el país y la lluvia se extendió hasta las horas de la mañana, también estaba lloviendo y pues como siempre iba a ser la fecha en que el pueblo iba a hacer ejercicios de todos sus derechos electorales. Entonces, como todo pueblo que no se basa en la democracia, es donde ahí es permitido votar, ¿no? Por el partido de la derecha o por el partido del medio o también quizás por el partido de la izquierda o también el voto en blanco. Entonces, así todas las cosas parecía que estaba bien, ¿no? Excepto el caso de la lluvia, que obligaron a los ciudadanos que se quedaran un poco más de tiempo en sus casas, impidiéndolo que vayan, ¿no? Ahora a la hora exacta, no como se acostumbraba anteriormente, pero lo retrasó. Por ese motivo se empezaron a retrasar cuando iban a realizar su ejercicio de derecho como ciudadano, ¿no? Y seguimos viendo de que esta novela también ahí redacta, ¿no? Que estaban en una situación preocupante, ¿no? En la mesa 14 de votación, ahí estaban discutiendo, ¿no? Porque no llegaban. Uno decía de que su esposa había salido y que quizás ya llega más tarde. Entonces, todos empezaron como que a dar ideas de por qué la gente no llegaba a votar. Entonces, eh, bueno, las lluvias continuaban, ¿no? Este, y la ausencia de los electores, ¿no? De las personas, cada vez era más preocupante. Entonces, ellos seguían con la idea de que era por la lluvia por lo que no llegaba. Entonces, de esa manera se calmaba, ¿no? Entonces, el presidente comunicó la ausencia de electores al poder electoral, pero en la conversación, ¿no? Tal como puede preguntarse, llegaron a la conclusión que la ausencia de los electores se debía al fenómeno climático, pero no era solamente en un lugar, sino que en todo el país. Entonces, ahí, como mencioné anteriormente, en la mesa 14, ¿no? La preocupación, la tensión de qué iba a pasar, de qué está pasando, iba aumentando, ¿no? Con el pasar del tiempo, porque igual no llegaban las personas. Entonces, ahí se muestra cómo los personajes están incómodos, están inconformes, ¿no? Con la fecha de elecciones. Entonces, ellos dijeron que se debe aplazar las elecciones, una semana más quizás. Entonces, la tensión empezó a liberarse ya cuando llegó el primer elector, la primera persona que iba a votar. Entonces, bueno, no abrió la esperanza, ¿no? De que quizás iba a seguir con normalidad las votaciones. Entonces, casi una hora después que entró el primer elector, ¿no? Con la expectativa, eh, con lo que iba a decidir, ¿no? Su voto. Eh, Luego
cuando llegó alguien más, ¿no? Pensó de que iban a llegar más votantes, pero al inicio se dieron cuenta de que era un desconocido, entonces dejó el paraguas, escurriendo en la entrada de la sala, ¿no? Estaba cubierto por una capa de plástico, calzando botas, se dirigió hacia la mesa, ¿no? Entonces, el presidente nuevamente con la sonrisa en los labios, ¿no? Lo atiende, ¿no? Entonces, este hombre era de una edad avanzada, ¿no? Entonces, y quizás creyeron de que con él todo regresaba a la normalidad, porque ya los votantes iban a seguir llegando. Entonces, ah, y luego, cuando fueron llegando cada uno de los electores, iban votando, no sin ningún desorden, porque la fila no estaba tan llena, ¿no? Entonces no había cierta manifestación de desorden. Y luego llegó la noche, seguían ahí en la sala de votaciones, ¿no? Eh, estaban esperando, ¿no?, los resultados de las urnas. Eh, alguna que otra fila iba avanzando, ¿no? Con cierta lentitud. Y luego, dando por terminada la votación, los votos pasaron de las urnas sin mortificación alguna, ¿no? Entonces, ahí, digamos que el asombro empezó cuando el resultado de los votos ya se publicaron. Y ahora, ¿por qué fue este asombro? No por los resultados, porque los votos válidos no llegaban hasta el 25%, ¿no? Distribuidos en el partido de la derecha, porque en el partido de la derecha hubo el 13%, el partido del medio 9%, el partido de la izquierda 2,5%, entonces, y fueron muy pocos los votos nulos, ¿no? También muy pocas las personas que se abstenieron a votar, y todos los otros, que eran más del 70%, ¿no?, de la totalidad, estaban en blanco. Entonces, eso fue lo que les preocupaba. Entonces, pero había algo, ¿no? Que la preocupación del gobierno no iba más, no se centraba solamente en lo que era, ¿no?, que el clima no, estuviese no tan agradable como para que las personas acudieran a votar. No se centraba en eso porque sabía que había algo más. Entonces, esa situación no borraba el 70 más por ciento, ¿no?, de votos en blanco que estaba habiendo ahí. Entonces, tal vez para el gobierno era mejor que se repitan las elecciones. Entonces, y esperar que el pueblo que vote, ¿no?, ya de manera más tranquila por sus partidos en los que ellos estaban inclinados. Entonces, pero para no correr riesgos, se decidió como, ¿no?, que buscaran agentes para que puedan buscar los sospechosos de los resultados de la primera votación. Entonces, ellos creían de que había algo más, que había alguien que le había convencido de que puedan votar, ¿no?, un voto en blanco. Entonces, ellos antes de hacer no, digamos, la nueva votación, tenían que averiguar para que no se repita esa misma situación. Entonces, en la primera votación los agentes eso quiere decir que la primera votación los agentes no han estado quizás controlando, sino que solo que era para la votación que viene. Entonces, para evitar lo mismo, la repetición, ¿no?, del voto en blanco, entonces era como que, digamos, encontrar a los sospechosos. Para ellos había un sospechoso, ¿no? Entonces, así fue como ¿no?, el gobierno, que estaba a la defensiva, se centró en los alrededores de la mesa de votación. Ahí llegaban los carros en busca de una zona azul, o mejor, donde había los micrófonos de última generación, escondidos aparatos, ¿no? Pues esos aparatos. También, ¿no?, se seguía de muy cerca al sospechoso. Una o tres, cuatro personas estaban en la fila, ¿no? Y también incluso estaban utilizando una máquina como detector de mentiras para que les hagan preguntas por qué estaban votando en blanco, ¿no? O incluso si hacían pasar por personas desconocidas lo que querían averiguar, y como que les decía,
le hacían conversación de amigos y luego le decían, oye, ¿tú por quién votaste? Y yo voté en blanco y así como para que puedan declarar quizás que alguien lo convenció, ¿no? De que su voto fuera en blanco. Entonces, eh, podemos ver, ¿no? Que luego de la segunda votación, el voto en blanco pues ascendió al 83%, ¿no? Porque las personas volvieron a votar en blanco, ¿no? Entonces, este comportamiento fue lo que más le asombró, ¿no? Más fue asombroso. Entonces, ellos, peor ahí, no había duda de que era, ¿no? Un complot, ¿no? Una maquinación de una mente que era como que brillante, situada y no en hacer algo oscuro, ¿no? Entonces, el 83% de votos en blanco fue como un punto de inestabilidad para el gobierno, ¿no? Del sistema político y también para todos los que estaban involucrados. Entonces, también a causa de eso, ¿no? Más de 500 personas pasan ahora respondiendo preguntas, ¿no? Que eran tediosas, repetitivas. Ellos buscaban una única respuesta, no la verdad, sino que las respuestas, ellos querían escuchar lo que les convenía quizás, ¿no? Entonces, eh, en una y otra ocasión, no obtenía más, ¿no? Que unas respuestas comprensibles, ¿no? También ¿no? Al tanto, ¿no? De la situación de los interrogatorios, todo ello, el Ministerio del Interior se encontraba, ¿no? Más temprano que tarde, ¿no? El primer ministro le cuestionaba qué sabe de la investigación, que si era un complot, que son anarquistas, quienes tuvieron, ¿no? Esa desfachatez de realizar este semejante atento democrático, ¿no? Ellos pensaban que estaba en contra la democracia. Eh, también, ¿no? Pregunta, ¿no? Que también iba descendiendo de escalón en la jerarquía, ¿no? Del mando, obediencia del Estado, el ministro del Interior, hacia la pregunta, el director de la Policía Secreta, sus asesores, y al final a los investigadores, ¿no? Entonces, eh, el Estado no es no espera obtener los resultados que pues se obtuvieron. Eh, lo que de manera natural baja, entonces la discusión de la mesa redonda seguía, ¿no? Entonces, y quienes más, también todos ya tenían la solución, supuestamente, entonces el inconsciente ¿no? Pero solo del presidente, que lo que pudo expresarlo. Entonces, no, si la ciudad está situada, ¿no? Entonces, si los enemigos están dentro de la ciudad, ellos analizaban, y el gobierno está dentro de la ciudad, ellos pensaban que hay que salir de esta, ¿no? Entonces, al dar el paradero de los enemigos del sistema democrático, con los blanqueros, con los que habían convencido a las personas para que su voto fuera en blanco. Entonces, como diría el ministro, ¿no? Dejar la capital, abandonar a su deriva, ¿no? La capital, como puede percibirse, se ha abandonado ella misma. Entonces, en la capital salieron las esferas del alto, medio gobierno, la policía y la policía secreta, ¿no? Entonces, no quedó alma alguna en la que representaba al gobierno más que el propio alcalde de la capital. Entonces, aunque elegido por el pueblo, no pierde su calidad, que estaba como agente de gobierno. Y seguimos viendo de que ni el temor se olvidó y más se alimentaba quizás al brazo suelto de los bombillos, ¿no? Y en las casas a medida que pasaban o escapaban, se encendían las lamparillas, las bombillas y no sin antes advertir, ¿no? Al nugatorio Tajín porque aunque tentatorio,
no, alguno pensó en lo que era torturoso caminar, ¿no? Entonces suma de perfil por el cristal, todo. Entonces, eh, esa misma tarde, ¿no? Cuando la ciudad parecía tranquila, sin ningún percance mayor de delincuencia, ¿no? Con una breve ayuda de los bomberos, ¿no? En algún caso, hay un caso aislado, estando el alcalde cenando en un restaurante, ¿no? Que estaba cerca de la estación norte del metro, estalla una bomba, ¿no? Que deja algunas heridas en la cara, el alcalde se dirige al lugar del suceso también. La estación norte del metro, no se sabe cuántos muertos hay, las llamas serán demasiado, las brasas, este, y no, de inmediato pues llegan los bomberos, aunque antes de ellos ya aparecieron los noticieros, rodean al alcalde, lo rodean de, de preguntas, ¿no? Cuestionamientos, y luego ya cuando se apagan las llamas, ¿no? Y el alcalde no puede hacer más, los bomberos se encargan pues del asunto. Entonces, al día siguiente el alcalde renuncia, ya no es más alcalde de la capital. Entonces, pero antes llama al ministro del Interior para preguntarle quién había mandado a poner la bomba. Entonces, ahí murieron 34 personas. Aunque en las noticias apareciese el dato de que solamente eran 28. Entonces, el ministro del Interior lo entendió bien y de nuevo recordó que siendo alcalde de la capital, ¿no? Y miembro del partido de la derecha, no era muy leal y no insinuar, ¿no? A aquello de lo cual podría arrepentirse. Entonces, la respuesta del alcalde, ¿no? Que más confundente no podía ser, al afirmar que él ya no era alcalde de la capital. Entonces, el entierro de las víctimas, ¿no? El entierro de las víctimas fue conjunto, aunque muy laico, pues ninguna congregación religiosa quería untar mucho lo que era la política. Entonces, lo que sería evidente, ¿no? Que eh, si se hubiese dirigido, ¿no? La misa de entierro, sería, según el narrador aquí en este caso. Entonces, la mitad de la población eh, caminaba rezando, el atentado en el metro, la otra mitad afirmó el presidente que estaba a punto de salir. Entonces, algunas familias de la capital, ¿no? Que vislumbraban la crisis, no solo la crisis democrática, sino que también real, decidieron salir de la ciudad, aunque pues sabían que la ciudad estaba sitiada y que nadie podía salir, deciden, ¿no? Siendo solidarios, ¿no? Con los partidos. Aquí los partidos de la derecha y el partido del medio. Entonces ellos pues salieron a armar, a mejorar o mejor desarmar. Entonces todo empacar, ¿no? Tal como siguió el ejemplo del gobierno por la madrugada, no a las 6 de la mañana, pero sí a las 4 de la madrugada. Y así una fila de cientos de carros que se aglomeraron en las afueras de la ciudad sin poder salir. Entonces, pues la orden impartida a las Fuerzas Armadas fue no dejar pasar ni un alma. Entonces, por esta razón, el primer ministro telefoneó al presidente, quien decidió en primera instancia no aceptar el paso de los vehículos, pues si aquellos son miembros de nuestro partido no sería malo dejarlos salir de lo que era la investidura ciudad. Entonces así se acordó la orden, pero unos 5 minutos después del teléfono volvió a sonar. De nuevo es el primer ministro quien se inquieta, ¿no? Si por algún motivo quienes pretenden cruzar la frontera no son los miembros del partido de la derecha y el partido del medio, sino que son los blanqueros. Entonces, esto dejó pensando a los dos estadistas, ¿no? Hubo un silencio profundo, ¿no? Aunque se decidió, luego de pensar o no en el uso de las armas, que una alocución presidencial daría el traste con el escape de las personas que no se sabe si son votantes fieles o blanqueros que no quedan subversivos. Y es así como a las 6 de la mañana, ¿no? Estando todas las radios de los coches encendidas, un helicóptero grabando y reportando la situación desde el aire, ¿no? Empieza la locución, ¿no? Que tiene un final feliz. Entonces, pues desde el aire se observa como el último vehículo dio media vuelta, retoma a la ciudad y así cada uno de los vehículos. Entonces, hace una salida triunfal del gobierno. Entonces, salvo por cuanto que al entrar el primer vehículo en la ciudad fue atacado por los ciudadanos que no habían salido de la misma. Entonces, casi
es una batalla campal ahí como que se formó. Eh, continuando, ¿no? El presidente y el primer ministro estaban discutiendo, ¿no? Por la cuestión, ¿no? Porque había llegado una carta. Entonces la carta había llegado a manos del presidente. Entonces la leyó de inmediato. Una vez finalizada la lectura, él llamó al primer ministro. Ellos pues se miraron asombrados, eh, cuestionando a aquel, ¿no? De quién había enviado la carta. Entonces, el primer ministro convenció al presidente de que no le da pena iniciar una investigación acerca del asunto. Entonces, una carta donde se indica que determinadas personas pueden estar involucradas, ¿no? En este asunto democrático, atentado de los blanqueros. Entonces, no merece una investigación, pues no se alegan hechos ocurridos hace 4 años en donde hubo una epidemia de ceguera, medio población se queda ciega, ¿no? Entonces, aquí viene a relacionarlo con la obra del ensayo de la ceguera. Entonces, entre ellas las personas que se trata en la carta, pero de esta solo una mujer no quedó ciega. Entonces, y fue ella quien, tras varias, ¿no? Más varias así asuntos, pasando por el asesinato, logra liberar al grupo de ciegos de un hospital. Entonces, ahí luego una investigación de esta, ¿no? Traería problemas, ¿no? Para la crisis actual. Entonces, el primer ministro afirma, ¿no? Convencido, el primer ministro así no, eh, acepta, ¿no? Pero, claro, pues no iba a pensar en que no hay una situación o algo que aclare, pero que se ocurre si alguien se entera de la carta, sería terrible para lo que podría pasar en el sistema democrático. Y entre estos dos estadistas, ¿no? Se decidió averiguar quién recibió la carta. Entonces no duró mucho esta averiguación, ¿no? Entonces, pues de inmediato la secretaria dio información, ¿no? Entonces el secretario había recibido la carta y no solo esto, sino también la leyó. Entonces ahora sí sería grave. Entonces este personaje cuenta algo, ¿no? Tal vez su esposa y esta y su amiga, esta no sabe quién, y todo se llegaba a saber la crisis por el efecto, ¿no? De la Doctors, de que se agudizaría. Entonces dijeron que habrá que callar al secretario. Entonces tenían la intención, ¿no? De callar al secretario. Entonces, no mandándolo, ¿no? Digamos, no matándolo, sino que hablar con el director de la policía, ¿no? Pero aparece ¿no? La objeción de que el propio presidente se salta, ¿no? El conducto regular, no informado de la situación al ministro del Interior. ¿Y qué tal si el director de policía le cuenta a su dicho ministro? Hay que mantener la carta reservada, la mejor manera es averiguar, ¿no? Si el secretario que recibió la carta es de entera confianza, ¿no? Entonces no dirá nada al respecto, ni siquiera a su esposa. Entonces el secretario no tardó en llegar y fue interrogado ampliamente, ¿no? A la vez por sus respuestas fueron satisfactorias y convenció al presidente y al primer ministro de su entera confianza. Entonces, una vez resuelta la situación, ¿no? Sonó el teléfono. Entonces, ¿quién era? Era nada más y nada menos que el ministro del Interior. Entonces habló con el presidente y le dijo, ¿no? Que había llegado a su despacho una carta afirmando que un grupo de personas estaban relacionadas con los hechos del atentado democrático, ¿no? A la democracia, y que estaba completamente dispuesta a iniciar una investigación. Entonces no fue tarea fácil convencer al presidente de que no iniciara una investigación y menos fácil convencer al ministro de Interior lo mismo, prácticamente era irremediable, ¿no? Entonces, no fue difícil deducir que se había llegado una carta dirigida al presidente y otra igual dirigida al ministro del Interior. Entonces también habría llegado otra dirigida al primer ministro, ¿no? Y en efecto así fue porque el trámite de recepción de la misma no fue tan expedito en los primeros despachos, ¿no? Y no tenemos luego para llegar a cabo, ¿no? Aludí todo lo que había estudiado, ¿no? Se nombraron a 3 agentes de la policía secreta, ¿no? Un inspector que es jefe, un comisario, eh, ¿no? Que es el primer agente,
y el segundo agente, ¿no? Se les equipó con una arma, una dotación y un vehículo para los tres. Tenía un apartamento con fachada de empresa, ¿no? Y en el cual podrían asegurarse los días que durase la investigación y los gastos, ¿no? Los sufragaría el ministro del Interior. Bueno, entonces iba a empezar la investigación. Entonces, como es lógico, no primero se iba a investigar al sujeto que envió las tres cartas. En ella está su teléfono, dirección y correo electrónico, ¿no? Pero surgió la duda, ¿no? Entre los agentes de cómo iniciar el interrogatorio. Entonces, porque eh, iniciaron el interrogatorio bajo su ofensiva, entonces pudo haber asustado, bloqueado al sujeto y tal vez no diría todo lo que sabe. Entonces los agentes decidieron iniciar la investigación de una forma que sea amable y sin referirse demasiado, ¿no?, al atentado democrático, a la democracia, es decir, sin indagar muchos por los blanqueros. Entonces la estrategia que se adoptó fue la de preguntarle al hombre cuáles habían sido los hechos que ocurrieron hace 4 años, que se narran ligeramente en la carta, y averiguar cuáles fueron los compañeros de ese entonces. Entonces, así pues, cómo se desarrolla el interrogatorio bajo los lineamientos descritos, ¿no? Llegaron a un sábado por la mañana, nuestros los tres agentes, ¿no? Y el hombre que vivía en el cuarto piso preguntó quién era. Entonces los agentes, una vez suelta la pregunta, se miraron y el inspector afirmó de que era la policía. El hombre con cierta alegría responde que ya va a abrir. Entonces subieron los 4 hombres al apartamento. Entonces el sujeto en cuestión solicitó un momento para terminar de arreglarse, específicamente para ponerse calzado. Entonces los agentes de dicho intervalo, que no duró más de 3 minutos, observaron la sala en la que estaban. Llegó el sujeto y afirmó que ya era hora que llegara. Entonces los agentes asistieron y le manifestaron que venía por la carta que envió. Y al cabo que le preguntaban, ¿no?, si habían enviado otra carta en cuestión a otra persona, entonces el sujeto dijo sonriente, ¿no?, sí, envié 3 cartas al presidente, ¿no?, ahí declara al primer ministro, al ministro del Interior, por si alguna de ellas se perdía. Entonces ahí empezó el interrogatorio, ¿no? Empezó el interrogatorio, pero para sorpresa, la que se llevó ¿no?, el sujeto de la carta, ¿no?, al ver un tanto pasmado que las preguntas se dirigían a averiguar los hechos que habían ascendido, entonces hace 4 años, que en realidad no tenía mayor importancia, ¿no? Pero, y así lo pretendía el hombre. Entonces el interrogatorio, debiendo dirigirse allá, ¿no?, la relación de esos hechos con los acontecimientos de los subversivos blanqueros, tomó un rumbo, pero puedo decir que fue histórico. Entonces el hombre atónito no trató de responder, aunque no le preguntara, ¿no?, cuál era la relación entre los hechos acontecidos hace 4 años con los blanqueros, pero los agentes, tratando de evitar este tema, no por estrategia interrogativa, no le permitieron continuar. Entonces el interrogatorio se centró también en la estrategia de la averiguación de quienes conformaban un grupo de personas, ¿no?, que el interrogado había conocido hace 4 años en los sucesos. Y al fin el sujeto interrogado no manifestó, ¿no?, que una de las personas que conformaba el grupo era su exmujer, pero explicando lo sucedido dijo que ella se había separado por causa de los hechos. Entonces los agentes no comprendían, ¿no?, pero el sujeto explicó que como las personas que conformaban el grupo estaban todas ciegas hace 4 años, excepto una mujer, y recluidas en un hospital, ¿no?, de ciegos. Entonces los ciegos ajenos al grupo tenían toda la comida, y para que estos pidieran comida, no exigían que las mujeres se acostaran con ellos. Entonces uno de los agentes dijo de inmediato, ¿no?, y su mujer se acostó con ellos. El hombre, no, sin poder mirar la cara, respondió que ella había estado debajo y eso no lo pudo resistir. Entonces, pero continuó la gente, un poco sarcástico, pero no comía el alimento que su mujer conseguía por estar debajo. El hombre no respondió. Entonces el hombre interrogó, dijo que la mujer que no se había quedado ciega era la esposa del oftalmólogo y fue la que se le ayudó a escapar en ese tenebroso lugar. Entonces ella asesinó a uno de los ciegos, al jefe, y ella los guió y alimentó porque pues era la única que podía ver, ¿no? Entonces aquí empieza, ¿no?, a relatar. Pues no,
un agente pues lo preguntó, ¿no?, si tenía alguna foto del grupo. Él me respondió que sí, no lo trajo la foto. Y pues claro estaba de que no solo fue eso, ¿no? Pues uno de los agentes, ¿no?, lo acompañó mientras los otros dos esperaban. Los dos agentes que se quedaron en la sala no percibieron nada extraño cuando llegaron, ¿no?, el sujeto y el agente que lo acompañó con la foto. Entonces aquellos se enteraron mucho tiempo después de que la gente que acompañó al sujeto para recoger la foto desenvainó su arma, dejándole el seguro puesto, y no, pues se lo presionó contra el sujeto para que no se le fuera a olvidar el lugar que había tenido la foto. Entonces el sujeto, como es de esperarse, no encontró la foto en un santander muy rápido, y no porque seguramente de una, ¿no?, había tenido guardada ahí. Entonces porque sabía perfectamente dónde estaba guardada la foto. En principio en la foto aparecieron con una sonrisa, no más de 8 seres, ¿no? 7 humanos, un mejor amigo, un perro, de izquierda a derecha era la mujer del odontólogo, junto con el mismo, el hombrecillo de la carta con su mujer, y quien debajo de un ciego estuvo violada y ultrajada, ¿no?, por poco de comida. Entonces se dio una, ¿no?, entonces la colaboración del sujeto interrogado no llegó hasta la foto. Entonces pues suministró nombres, direcciones y teléfonos de todos los plasmados en la foto, claro, menos del infante. Entonces los agentes se marcharon, el hombre quedó desconcertado, no fue la palabra alguna. Entonces, para cuestionar la relación con los blanqueros se mencionó, ¿no?, al día siguiente, al siguiente domingo, los agentes se dividirían al trabajo. Entonces el inspector iría a casa del odontólogo para interrogar, en especial a la mujer. El comisario iría a la casa de la meretriz, ¿no?, que es la misma donde vive su viejo esposo con vena negra. Y por último, el segundo agente, el del más bajo rango, iría a casa de la mujer del hombre que vio la carta. Entonces estaban convencidos, ¿no?, los agentes, que el hombre que envió la carta no les telefonaría, ¿no?, a los personajes de la foto, de informarlos de la investigación, pero tal vez los nuevos interrogados podrían telefonearse entre sí para evitar eso. Entonces una comunicación entre los sospechosos se coordinó. Entonces por parte de los tres agentes, la hora de las 10:30 am para tocar en cada una de las puertas de los sospechosos, ¿no?, que aún no se tenía idea en qué. Entonces así pues aconteció, salvo porque el inspector, después de dejar a cada uno de los otros agentes cerca del lugar de habitación de los que estaban sospechosos, no, pues se retrasó y golpeó, ¿no?, a las 10:30, sino a las 11:15. Entonces la mujer del odontólogo, después de pasar al inspector, que era un hombre de 87 años de edad, y luego de ofrecerle la TCT, hechas preguntas muy concisas, respondió y confesó que ella había matado a un hombre, a un ciego, el jefe de los ciegos, ¿no?, que les había violado a ella, a la mujer del hombre que le envió la carta, a la meretriz, aunque no usó esa palabra, ¿no? Entonces el asesinato fue con un arma blanca, que era cortopunzante. Entonces había introducido unas tijeras, ¿no? Tal vez pensando en aquella, ¿no?, en el corazón o en alguna vena, ¿no? Entonces, bueno, finalizando el interrogatorio, ¿no?, la mujer a la defensiva proyectó una ofensiva de preguntas, tal vez como si aquí en la capital la policía fue para el gobierno de interés investigar un crimen, el cual no pueden obtener ni pruebas, más testimonios, ni el arma del delito, ni el cuerpo de la víctima. Pregunta precisa, ¿no?, en estos términos, pero similar, que el inspector no quiso responder, no porque quisiera, sino porque era incapaz. No había una respuesta razonable para una de esas preguntas. Y así continuaron, ¿no?, con todos los interrogatorios. Y luego, ¿no?, el inspector se dijo a continuar nuevamente otro interrogatorio, ¿no?, que donde había quedado inconcluso por causa de las preguntas de la mujer del oftalmólogo.
En dicho evento, el inspector le comentó a la mujer, ¿no? Y a su marido que el gobierno creía que ella y las personas de la foto eran los responsables, ¿no? Del atentado democrático de los blanqueros. La mujer atónita no podía creerlo. Entonces los otros agentes, mientras tanto, seguían, ¿no? A los otros sospechosos. Una vez finalizada la hazaña, ¿no? Llegaron al apartamento y todo le parecía estar realizado una investigación sin sentido alguno. Entonces, eh, luego alguien llamó por teléfono a los abatros para informarle que él no considera que existe una relación entre las personas investigadas y los sucesos, ¿no? De los blanqueros, y le solicita al Batros, ¿no? Que lo aísle de la investigación. Entonces Albatros hace el último intento por convencer, ¿no? A Papagayo de Marte que esté equivocado, pero ello es inútil. Entonces Albatros no ve más camino que ordenarle, ¿no? De que ordenarle que su hombre sea puesto a las 6 al norte de la mañana, a las 9 de la mañana, pues allí los estarán esperando un hombre con traje negro, ¿no? Y pinta de sol. Entonces ya luego el inspector, ¿no? Telefonea a la casa de la mujer del oftalmólogo, habla con ella, le pide que se vaya por el ministro del Interior, ¿no? Decidió dar por terminada la investigación, pero no está seguro, ¿no? De que no haya policía siguiendo. Entonces la mujer, ¿no? Estaba asustada, ¿no? Agradece por haberla llamado y entonces se despide, ¿no? Cordialmente. Entonces el inspector, ¿no? Después de que fueran sus agentes, sale y desayuna un café, algo tranquilo. Luego recorre la ciudad para matar el tiempo y pasa por la calle, ¿no? Donde vive la mujer del oftalmólogo y se imagina de que ya hay, pues, hombres, ¿no? Gente siguiéndola, esperando a que salga. Pues en efecto, ¿no? Los identifica, sigue caminando hacia un parque cercano, ¿no? De dicha calle y se siente en un banco. Entonces es Plácido estar allí, piensa, entonces el inspector, ¿no? Se respira un aire de tranquilidad, luego suena un disparo, ¿no? Que ha entrado al inspector por el hueso occipital y quien ha disparado es el hombre, ¿no? De traje negro de pintas azules. Entonces una tarde la policía toca la puerta del apartamento del oftalmólogo y enseguida abre la mujer de los policías le solicitan que llame a su marido, ¿no? Porque está detenido y la mujer pregunta por qué y los policías le recuerdan que la ciudad está en declaratoria, ¿no? De estado de sitio y por lo tanto no están obligados a responder esa pregunta, tampoco a mostrar la orden de captura. Entonces el marido sale, la mujer quiere irse con él, pero los policías no permiten que lo acompañen. Entonces, muchas gracias. Ese ha sido el resumen de ensayo sobre la lucidez.